¿Qué tal? Muy buen día, Mario. Te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mario, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Acá. Eh, Agradecido por el ordenamiento de toda esta cascada de información que vos desplegás en este artículo, ¿no? Bueno, es un intento de alguna manera de recuperar la política, ¿no? Porque me parece que hay como, bueno, un proyecto político que no arranca ahora, pero digo eh, que obviamente está expresado en mi ley, que es el neoliberalismo, que lo que hace todo el tiempo es hacer que estemos jugando en la cancha de ellos, ¿no? Que es un poco aceptar que en última instancia el conflicto social está encapsulado entre lo que defina el mundo financiero, ¿no? Que es, ellos lo que hacen todo el tiempo es quitarnos nuestra capacidad o hacernos creer que no disponemos de una capacidad de veto, de una, ¿no? Y eso a veces para, que es un poco la idea de la nota, se incorpora bastante incluso a nuestro campo, ¿no? Claro. Y eso me parece que es lo problemático. Y yo no me siento exenta, sino que en esa nota dije, che, hace como 15 días que venimos hablando a ver si finalmente el FMI le niega los dólares y entonces el gobierno se cae, o a ver si el campo realmente se enoja y bueno, no está liquidando y entonces esto va a parar. Y damos por hecho, ¿no? De alguna manera asumimos que hay una capacidad de veto que le queda solamente, que es intra sectores dominantes, ¿no? Ujú. Que la única posibilidad de vetar este programa económico va a venir de una interna dentro de las clases dominantes. Que por supuesto eso siempre existe y que obviamente uno puede hacer un uso estratégico de esa interna, pero me pareció que, digamos, estamos asumiendo constantemente bueno, unas reglas de juego, unos conceptos, unas premisas sobre las cuales únicamente quedamos como impotentes, ¿no? Ujú. Incluso cuando estamos diciendo, bueno, los mercados temen, los mercados aprueban, los mercados desaprueban, los mercados, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotras qué hacemos con esos mercados? ¿Nos temen los mercados? Mm. ¿Qué es lo que temen de nosotros y de nosotras? ¿Qué capacidades, qué potencias? Ujú. ¿Las estamos poniendo en acto de alguna manera? ¿O ponemos, o tenemos, aunque sea como horizonte, que esa transición, si efectivamente el programa económico de mi ley es insustentable, cuál va a ser nuestra voz en esa transición hacia otra cosa, ¿no? Ujú. Sí. Eh, sí. Sí, no, y pensaba en esa cantidad de premisas, primero que como que asumimos una premisa a la defensiva y que no alcanzamos a acertar cuál sería el paso, no porque no tengamos capacidad ni espíritu de lucha, ni mucho menos organización, sino que me parece que no entendemos cuál sería el paso, pero con remitirnos a nuestras propias eh, cosmovisión, a nuestro propio domicilio existencial, tendríamos que saber que está bien, no podemos evitar que 5 hijos de puta vayan a visitar a genocidas, pero podríamos haber ido a visitar a los compañeros que estuvieron presos en cárceles federales por manifestarse, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente. Es eso mismo, ese gesto, ¿no? De activar otra cosa, de ensamblar acciones en otro sentido. A veces, obviamente, no se hace porque no hay tiempo o porque, bueno, mucha gente está con muchas dificultades y por supuesto, y otras veces es porque nos compramos este lugar de espectadores, ¿no? uh-huh. Es preferible estar puteando al gobierno en Twitter porque fueron a ver a Astiz que quizás organizar, autogestionarse o llamar a las organizaciones cercanas para armar una visita o incluso exigirle a nuestros dirigentes que visibilicen que todavía hay 2 personas presas por la marcha en el día de la ley de bases, ¿no? Exactamente. Sí, Creo una idea que es eso, Lucy, que está bien, hacemos manifestaciones para putear a los a lo que tienen la manija en este momento, pero una sugerencia a los compas propios, decirle, che, carajo, vayan a ver qué pasa con esta gente, ¿viste? Porque además eso después reditúa en la instalación del terrorismo de Estado que pretende este gobierno. La última que hubo en el Senado, si bien ya estaba todo cocinado, habían 300 personas.
Bueno, y ya había gente presa. Y todo esto no es casual, ¿no? ¿Cómo desactivamos esto? Se me ocurre eso. Falta de imaginación para ser buenos, ¿no? Y que están cuidando ciertos kioscos, si profundizamos un poco más. bueno, una parte muy grande del sistema político le dio, eh, básicamente adhirió a este proyecto político, digamos, en la ley bases, digamos, estaban contenidos un montón de, no solamente lo que tiene que ver más en materia de entrega de los recursos y todo eso, sino también las facultades delegadas, con las muestras acabadas que tuvimos durante todos estos meses de lo que es del modus operandi de este gobierno, de los despidos. Bueno, aún así, una parte muy importante de la clase política decidió dar vía libre a ese proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos cambiado digo, ellos obviamente combinan una inoculación del terror, digo, también entramos en una fase más represiva a partir de la ley bases, eso es innegable, pero también, digo, me parece que se combina todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una sensación de que solamente estamos expectantes a lo que decida el mercado con el gobierno de Milei, ¿no? Que me parece que esa es una pregunta. ¿Qué es lo que produjo esa escena? ¿Qué es la que ellos quieren, no? La escena, insisto, donde el conflicto está encapsulado al interior de facciones del capital financiero, agroexportador. Incluso los documentos del Fondo Monetario dan cuenta eh, de que finalmente lo que hace insustentable un programa económico es la movilización social. ¿Sí? Nos subieron al ring, el Fondo Monetario nos subió al ring. Exacto, exactamente. El Fondo Monetario no sube el y ring. no lo capitalizamos. Y no lo capitalizamos, totalmente. Es ¿Te decir, das cuenta? Sí, ellos tienen miedo que los mercados se pongan nerviosos. Y si tienen un poco de miedo que nosotros nos pongamos nerviosos, exactamente, ¿no? La pregunta es, ¿a qué le temen los mercados? a nosotros. Bueno, y entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo y nosotras haciendo para que nos teman más? Ahora, cuando vos Sí, en el artículo hablas de una narrativa, sí, una lengua y una narrativa contra la ocupación, cómo se hace escuchar y todo lo demás, ahí sospecho que hay mecanismos que están vehiculizados por las redes también, que están vehiculizados por los medios de comunicación, y que falta cuerpo a toda esta gente sin alma, digamos, que tenemos que confrontar. Pues no es como hasta finales del siglo XX, principio de que el colonialismo o la dominación era de una nación sobre otra. Ahora son las corporaciones contra los pueblos, y lo vemos a nivel planetario. ¿Cómo reestructuramos, cómo desagregamos esta propuesta que aparece en tu artículo? bueno, el artículo tiene ese sentido, ¿no? Provocador, porque también, digo, no es algo que lo dije solo yo, digo, hay un montón de otros compañeros y compañeras que vienen hablando y que estamos en un momento donde eh, hay un gobierno de ocupación, ¿no? Tal cual. Y como vos decís, es un proyecto global donde las corporaciones básicamente están eliminando todas las mediaciones institucionales que había en la democracia liberal, incluso la liberal, para entrar en una fase que está obviamente caracterizada por un régimen de guerra, de extractivismo, de violencia. Y la pregunta es, nosotros y nosotres, ¿con qué narrativas vamos a enfrentar eso, no? Por eso decía, ¿no? A veces inmediatamente lo que aparece como primer gesto cuando el gobierno dice una burrada económica es instalar, no sé, 15 economistas o que fueron ministros o que trabajan en la City que te explican por qué lo que dice el gobierno no es real. Pero, insisto, ¿no? Al interior de una narrativa donde nosotros somos los que tenemos que demostrar que la emisión del dinero es buena. Y me parece que estamos perdiendo, me parece que tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cuál es la narrativa que hoy necesitamos partiendo del diagnóstico de que esto es una fuerza de ocupación, de que necesitamos liberarnos, liberar el país? Digamos, no estamos en un problema, no solamente tenemos que presentar un programa con 4 puntos que digan, bueno, le vamos a sacar el 2%
en el impuesto a la grande fortuna. No, tenemos que hacer eso y además saber que eso va a generar una conflictividad y que tenemos que afectar involucrar en esa conflictividad a altos sectores, a mucha parte de la población, y que estamos en un momento donde tenemos que empezar a hablar, ¿no? De que tenemos que liberar al país, porque el país en este momento está siendo vendido, estamos en una situación absolutamente colonial, y como vos bien decías, tenemos que discutir las herramientas. Digo, cuando vos decías, bueno, ¿cuál es el papel de las redes? El papel de las redes, clarísimo, es la cancha que ellos nos invitan, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con que haya una propuesta en las redes desde el campo popular, o que, bueno, que se multipliquen los streamings, pero también entendamos, ¿no?, que también hace falta energías militantes para organizar otras cosas, ¿no? Para afectar de otra manera y sobre todo otras narrativas, que no sea, digo, yo mañana puedo hacer un streaming entre 4 y reírme de lo que dijo Caputo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo, no? No. ¿Qué tipo de afectación estoy produciendo sobre otros? Ahorrando en terapia. ¿Viste? Como, ahora de repente digo, la solución es el streaming. Está bien, pienso que es importante. Pero bueno, también hay algo que organizar, y me parece sobre todo que la idea de la nota es, bueno, tenemos que seguir hablando de la misma manera cuando esto es una fuerza de ocupación, lo que tenemos acá, y cuando hay una tarea de liberación. Y bueno, pongo el ejemplo ahí de un libro que leí hace poco de Fanon, que se llama Sociología de una Revolución, donde cuenta todo el periplo que hizo el pueblo argelino de una manera magistral y muy bella, para liberarse del colonialismo francés, ¿no? Que va desde extrañarse del artefacto de la radio, en tanto la radio emitía un mensaje de ocupación. Entonces, Fanon cuenta, ¿no?, qué pasaba con la radio antes de la lucha por la liberación, y cómo la lucha por la liberación hace que esa radio empiece a funcionar de otra manera, porque empieza a transmitir la radio, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, empieza a transmitir emisoras que dan cuenta de cómo estaba yendo el combate de los revolucionarios en otras partes de África, ¿no? Claro. Entonces cambia la funcionalidad del artefacto. ¿Pero qué es lo que hace cambiar la funcionalidad del artefacto? Una lucha concreta de cuerpos queriendo liberarse, que es lo que hace emerger una palabra propia. Es decir, apropiarte de un dispositivo técnico, como puede ser el streaming, el TikTok, sin lucha por la liberación, no necesariamente hace surgir una narrativa distinta. Absolutamente, creo que es la más perfecta síntesis, porque esto, ¿no? Y además ese terreno de la militancia y de la lucha, ellos solamente la pueden dar con las fuerzas represivas, que también son tropas de ocupación, y no pueden, no tienen otra militancia que oponer hasta ahora. Hasta ahora, y me preocupa esa construcción también, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Una cosa es confrontar en la calle con fuerzas represivas, con tropas de ocupación, y otra cosa es cuando ya el pueblo se vuelve contra el pueblo, ¿no? Que creo que es un margen que tenemos que considerar. Sí, por supuesto. Creo que, bueno, hay muchas personas también que lo vienen diciendo, ¿no? Que estamos en un momento donde hay mucho malestar social, pero que ese malestar está, sobre todo en las clases populares, digamos, es distinto a cómo se expresaba en el 2001, por ejemplo, ¿no? Hoy nos encontramos con, en vez de una violencia directa que pueda crecer desde abajo hacia los que están gobernando, más bien una violencia al interior de la clase obrera, ¿no? Claro. Y con un montón de otros dispositivos que hacen que seguramente, bueno, un tema que yo vengo estudiando con otras compañeras, ¿no? Por ejemplo, el endeudamiento de las clases populares y la clase media, porque yo también estoy endeudada, la clase media baja también, hace también, por ejemplo, que se pueda permanentemente aplazar los costos del ajuste, ¿no? Claro. Y Le sobre todo estamos financiando el ajuste con el Exacto. endeudamiento. Individualizarlo, ¿no? Claro. Entonces eso también es un dispositivo político que actúa al interior de esta situación. Y bueno, se trata, me parece, de poner todos esos elementos juntos, ¿no? Yo ahí en la nota no estaba, digo, no romantizo. Muchos compañeros y compañeras dijeron, bueno, cambiamos de fase, estamos en una fase de más represión, hay que cuidarse, no se puede salir de la misma manera que antes, pero bueno, pensemos todos estos elementos de conjunto, ¿no? Sí. Me parece.
Sí, vos sabés que me acordaba mientras conversábamos de Rosaski, cuando con este mismo conflicto que lamento que haya pasado a las parrillas de los medios, incluso los medios populares, que es el tema del Poder Judicial, que fue quien abrió las puertas a las tropas de ocupación, ¿no? Y quien maneja también el brazo armado civil, que es la policía, las policías, por ejemplo. Y Rosaski decía, pero son una banda de fascinerosos, hay que denunciarlos como la banda de fascinerosos que son la Corte Suprema. Y con eso tenemos resuelto el problema político incluso. Y acá lo mismo, es decir, pero por momentos, como decías vos, con toda la maraña de jurídica que esta gente teje por sobre nosotros, terminamos creyendo que esa jurisprudencia de ocupación es algo que hay que respetar. Entonces nos cuidamos mucho cuando decimos no, pero dentro de la Constitución. Una Constitución que ellos ya bastardearon hasta más no poder, un nivel de ilegalidad que está siendo refrendado por el Congreso, pero nosotros como que tenemos la culpa histórica o la obligación, también mencionas algo de los años 70, de que como estuvimos en insurrecciones y todo demás, somos los violentos y nos tenemos que mostrar como carmelitas descalzas, ¿no? Y ahogamos así el derecho insurreccional que tenemos dado por la Constitución. Incluso, ¿por qué no una rebelión fiscal? ¿Qué pasa que nadie está convocando a decir acá nadie más garpa ninguna tarifa de nada, ni el cable, ni el teléfono, y anda a cobrárselo a Cadorna? Si igual dentro de 3 meses te vas a quedar sin nada de eso. ¿Por qué no? Totalmente, totalmente. Y estamos sentados en una mesa, sentadas en una mesa donde la otra parte se retiró. Teníamos un pacto democrático agarrado muy precariamente, porque sabemos que el pacto democrático después de los 70 significó, bueno, no cuestionar o no se avanzó lo suficiente en cuestionar a los cómplices civiles de la dictadura cívico-militar, no se cambiaron una arquitectura jurídica importante, como por ejemplo la ley de entidades financieras, que sigue vigente hasta el día de hoy, que es de 1977, pero teníamos un pacto democrático, obviamente ganado a partir de la lucha antirrepresiva de las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, los movimientos sociales, y ellos se retiraron de ahí, ¿no? No están respetando ninguna regla. Digo, lo vemos en el Consejo de Salario Mínimo, es la primera vez en la historia que no tienen oferta, que no les interesa ni siquiera las condiciones de supervivencia de la clase obrera. No hay ningún interés en desplegar ningún tipo de mercado interno. Y también, obviamente, se han retirado de mantener, aunque sea una forma institucional o una legalidad, ¿no? Estamos con un DNU vigente del que ya casi no se habla, que es la madre de todas las desregulaciones y de todas las despidos, y bueno, y que es lo que determina después haciendo máquina con la ley de bases. Y me parece que estamos, bueno, tenemos que poder pensar, por lo menos pensar en cuál es el juego que vamos a jugar. Como vos decís, estamos en una etapa donde aceptamos las condiciones, yo con esto igual no lo estoy diciendo, hubo muchísimas movilizaciones populares en estos tiempos. Y la sigue Pero ¿qué habiendo pasa cotidianamente, ahora? es diario. Y, Pero por la vereda. Por la vereda. Pero por la vereda, ¿viste? Sí, exacto. Y bueno, esto que decías vos, ¿no? La gente está súper endeudada para mantener una situación. Ya el propio ministro te dice que tenés que vender los ahorros para los que lo tienen, para pagar los impuestos. ¿Y qué se hace, no? Ante eso. ¿Seguimos pagando el subte? Claro. No sé, por lo menos en Chile la revuelta empezó dejando de pagar el subte, ¿no? Empezaron los pibes del secundario. Sí, sí. Y esto que vos decías, no vivir estas deudas como algo personal. Exactamente. Estas deudas no son algo personal. Esto es parte de una deuda colectiva que tenemos que resolver colectivamente, no endeudándote o vendiendo tus ahorros o no dejando al pibe que prenda la estufa para hacer la tarea 3 horas sentado en una silla, ¿viste? No sé, se acaban de llevar 4.500 millones de dólares en oro, acaban de visitar a genocidas, y volvieron a reflotar la CIDE, persiguen, recién venimos de una nota en relación a la persecución, hace
10, 20, 30 años atrás, decir que sacaban los fueros a un delegado sindical para poder sancionarlo hubiera sido un escándalo. Y hoy en Ciudad de Buenos Aires hablábamos con un delegado del Durán, ya son 9. Y no hay una reacción corporativa. Pero no solamente, ya que estamos en la reflexión, y para dejarte ya, pero por ejemplo, a la Marina, que sabemos que las fuerzas son corporativas, les mataron a 44 submarinistas la gestión anterior, y no pasó nada. Al contrario, espiaban a los familiares. La gendarmería, cuando fueron a reprimir a Milagros, se les vino un bondi abajo, también, toda Patricia Bullrich. Y murieron 40 y tantos gendarmes en cuanto empezó nada más el gobierno de Macri. Y como que ahí tampoco hay una reacción. Quieren meter delegados sindicales o dirigentes sindicales presos y no hay una reacción corporativa. Algo como que se rompió en el concepto de corporativo, me parece. Sí, sí, sí. Yo pienso que tenemos que pensar todos esos elementos. Como vos decías, hay algo también de que ellos corrieron un montón de límites y nosotros quedamos con una forma de pensar el conflicto social que es de otro momento, ¿no? Que es con otras condiciones. Y creo que me parece que tenemos que poner todos estos elementos en conjunto y pensar cómo vamos la movilización popular produce una narrativa y la narrativa produce una movilización popular. Entonces creo que poniendo todos estos elementos en conjunto tenemos que pensar cuáles son las herramientas en este momento para enfrentar esta avanzada que no se detiene, ¿no? No se detiene y que no podemos delegarla en el poder de veto que tengan los propios mercados con Milei, porque si no ellos mismos van a determinar cuál va a ser la transición y sobre todo no hay ninguna alternativa al ajuste permanente y a la represión en encapsulando el conflicto al interior de esos actores, ¿no? Uh-huh. Sí, y digamos ya para ir cerrando que no haber hecho lo que debimos cuando secuestraron a Milagro Sala terminó en un proceso pasando por el asesinato de Rafa Nahuel, de Santiago Maldonado, de los pibes víctimas del gatillo fácil, a esto que fue que le gatillaron 2 veces en la cabeza a Cristina, que nos hace pensar que eso se va a detener, ¿no? Ahora visitan genocidas. ¿Por qué se irían a detener? No. Sí, la suma de las respuestas que no estuvieron a la altura fueron las que no fueron lo que lo fue permitiendo a ellos correr los límites, ¿no? Claro. Entonces eso se trata entonces ahí de repensar esas cosas. Me parece que es el momento para hacerlo. Uh-huh. Lucy, gracias por esta charla con Radiográfica y gracias por la nota también, desvalorizar la palabra del ocupante. Es la nota que salió este sábado en Tiempo Argentino, la escribe Lucy Caballero, ella es socióloga e integrante de Ni Una Menos.